Quédate conmigo porque lo que te voy a contar en este video es uno de los contrastes más brutales que ha dado la industria musical latina en mucho tiempo. Por un lado, una artista que salió a conquistar Estados Unidos con 17 conciertos anunciados y terminó con los recintos a medias, las fechas cayéndose una tras otra y las entradas casi regaladas. Por el otro, una artista que anunció 7 fechas en los mismos estados, y en cuestión de minutos los servidores de Ticketmaster colapsaron porque ya no quedaba ni un solo boleto. Estamos hablando de Ángela Aguilar y de Cazzu, y el contraste entre lo que le pasó a cada una en exactamente el mismo mercado, en exactamente los mismos recintos, es tan grande que la propia gente en redes lo convirtió en tendencia antes de que terminara la semana. Así que si estás aquí, quédate hasta el final porque la historia completa es mucho más fuerte de lo que cualquier titular puede resumir en 3 palabras. Para entender bien lo que pasó, hay que arrancar por donde empezó todo. En julio de 2025, Ángela Aguilar hizo el anuncio oficial de su gira en solitario para Estados Unidos. La llamó Libre Corazón Tour. 17 fechas en ciudades clave del país, con inicio programado para el 24 de octubre en el Teatro Riz de Nueva Jersey. Y lo anunció con todo, mensaje personal donde hablaba de que esta gira nacía del amor por su música y por el mariachi, declaraciones de que se había tomado tiempo para crear algo real, incluso un compromiso de que por cada boleto vendido se donaría $1 a organizaciones que apoyan a comunidades migrantes en Estados Unidos. Sonaba a un lanzamiento grande, a una artista que daba el salto internacional con todo el respaldo de una de las familias más poderosas de la música mexicana detrás de ella. Pero lo que pasó en las semanas siguientes nadie lo esperaba, y menos a esa escala. El 5 de septiembre, antes incluso de que la gira arrancara, Ticketmaster empezó a mostrar algo que nadie quería ver, la etiqueta de cancelado en varias de las fechas. No una, no dos. Al final del proceso de ajustes y cancelaciones progresivas, las ciudades que cayeron fueron Reading en Pensilvania, Newark en Nueva Jersey, Chesterfield en Missouri, Oklahoma City en Oklahoma, Raleigh en Carolina del Norte, Charlotte en Carolina del Norte y Albuquerque en Nuevo México. 7 fechas canceladas de forma oficial por decisión del organizador, con Ticketmaster emitiendo un comunicado para informar a quienes habían comprado boletos que recibirían su reembolso en un plazo de 14 a 21 días. Y el motivo no oficial, el que todo el mundo señalaba pero nadie confirmaba de forma pública, era la baja venta de entradas. Varios usuarios en TikTok publicaron capturas de las páginas de los conciertos mostrando una disponibilidad altísima de boletos, incluso a semanas de las fechas. Se reportó que en algunos shows se recurrió a promociones de 4x1 para intentar mover entradas, y aún así varios de los recintos que sí se realizaron llegaron apenas al 50 o 70% de su capacidad. Hay videos subidos por el propio público que asistió donde se ven secciones enteras con asientos vacíos, y esas imágenes circularon en redes durante semanas. Antes de seguir, si no te has suscrito al canal todavía, este es el momento perfecto. Aquí conectamos los puntos que los titulares no conectan, y todo lo que viene a continuación vale la pena escucharlo con el contexto completo. Dale a ese botón de suscribirte y seguimos. El problema con las cancelaciones no es solo artístico. Es económico, y hay que ponerle números para entender la magnitud real de lo que estamos hablando. Cuando un artista del nivel de Ángela Aguilar, con el respaldo de una familia con décadas en la industria, lanza una gira en Estados Unidos, los contratos que se firman con las promotoras y los venues involucran sumas importantes. Hay pagos garantizados a los recintos, hay producción contratada que se cobra aunque el show no se realice, hay equipos de sonido, luz y logística que ya están en marcha desde semanas antes. Cuando una fecha se cae, el dinero no regresa. Analistas del sector estiman que, contando los ingresos que no llegaron por la baja venta de los conciertos que sí se hicieron más los costos fijos de las fechas que se cancelaron, las pérdidas totales de la gira Libre Corazón podrían rondar los $20 millones. Quiero ser preciso aquí, esa cifra es una estimación que circula en medios especializados, no un número confirmado oficialmente por el equipo de Ángela. Pero cuando sumas 7 fechas canceladas más varios conciertos que no llegaron ni a la mitad del aforo, el impacto financiero es real y es enorme, no hay forma de disfrazarlo de otra cosa. Y lo que hace esto todavía más significativo es lo que pasó al mismo tiempo en el otro extremo de la historia. Porque en diciembre de 2025, mientras el equipo de Ángela todavía procesaba las consecuencias de la gira, Cazzu anunció su primera gira en solitario por Estados Unidos.
El proyecto se llamó Latinaje en Vivo, en referencia a su álbum más reciente. Y la respuesta del público fue tan inmediata, tan abrumadora, que lo que pasó en las primeras horas de preventa fue algo que ni el propio equipo de la artista tenía del todo calculado. En minutos, literalmente en minutos, 3 de las primeras fechas ya estaban agotadas. Cuando se abrió la venta general, el ritmo no paró. Al final del primer día, 6 de los 7 conciertos anunciados ya tenían todos los boletos vendidos. Las ciudades: San José en California, San Diego en California, Inglewood en California, Nueva York, San Antonio en Texas y Houston en Texas. Todo agotado. Y la demanda fue tan alta que en Inglewood tuvieron que abrir una segunda fecha en el mismo recinto, el YouTube Theater, para el 3 de mayo, el día después de la primera función. El equipo de Casu celebró el resultado con una publicación en Instagram que se volvió viral en cuestión de horas. La cantante escribió: Latinaje en vivo en Estados Unidos. Sold out por doquier. ¡Qué locura! Nuevas fechas, no se lo pierdan. Y ahí fue cuando el público, sin que nadie lo orquestara, hizo la comparación que todos tenían en la cabeza pero nadie había dicho en voz alta. Los comentarios se llenaron de mensajes como: sold out y sin regalar boletos como una que conocemos. Ya sabemos por qué la llaman la jefa. La diferencia entre talento y apellido. Cientos de respuestas en la misma dirección, convirtiendo ese momento de Casu en una conversación directa sobre lo que había pasado meses antes con la gira de Ángela. Y hay un detalle que mucha gente no sabe y que explica por qué las cancelaciones fueron tan silenciosas, tan discretas, sin comunicados oficiales ni explicaciones públicas. En el mundo de la venta de boletos, cuando un promotor detecta que la demanda real no va a sostener el costo de producir un show, a veces se ven recintos que en Ticketmaster parecen casi llenos porque los lugares están bloqueados por revendedores que compraron por lotes esperando vender con ganancia. Cuando la demanda real del público es baja, esos revendedores no pueden mover sus boletos, y el organizador se queda con un recinto que en papel parece ocupado pero en la realidad no lo está. Eso explica por qué en los últimos días antes de algunos shows de Ángela de repente aparecían cientos de boletos disponibles a precios muy por debajo del valor original. Los revendedores tiraban el precio desesperadamente para recuperar algo de lo invertido. Es la señal más clara de que la demanda orgánica, la demanda real de fans que quieren pagar por ver a un artista, simplemente no estaba ahí. Y lo que hace este contraste todavía más imposible de ignorar es un detalle que no mucha gente ha conectado. Varios de los recintos donde Casu agotó entradas son exactamente los mismos donde Ángela no pudo vender. El San Jose Civic en California, el Toyota Music Factory en Irving, Texas, el 713 Music Hall en Houston. Los mismos lugares, el mismo tipo de público, el mismo mercado. En el San Jose Civic, el show de Ángela no llegó a agotar y se reportaron promociones agresivas de última hora para mover los últimos boletos. Casu llegó meses después al mismo recinto y agotó en minutos. Esa comparación, con nombres de Venus incluidos, es lo que más ha circulado en redes y lo que más ha dolido en la conversación pública alrededor de la familia Aguilar. Porque hay que decirlo con todas sus letras, esto no solo afectó a Ángela. La crisis de taquilla de la familia Aguilar en Estados Unidos es más amplia. Pepe Aguilar, el padre, el patriarca de la dinastía, también tuvo que cancelar 9 de 10 fechas de su propio tour en el mercado americano. Leonardo Aguilar, el hermano, reportó recintos con entre el 5 y el 10% de ocupación en algunos shows. Majo Aguilar, la prima, tiene baja demanda para el Auditorio Nacional de Ciudad de México para su cierre de gira en noviembre de 2026. Es decir que no estamos hablando de un tropiezo aislado de una artista joven. Estamos hablando de una crisis que atraviesa toda la estructura de una de las familias más establecidas de la música mexicana, y que está ocurriendo justo en el momento en que la escena del urbano latino, el terreno de Casu, está viviendo uno de sus mejores momentos históricos. Este es un buen momento para pausar y recordarte, si vas a la mitad de este video y todavía no te has suscrito, dale al botón ahora mismo. Aquí cada video viene con todo el contexto que los titulares no dan, y lo que viene a continuación es justo la parte que más está generando conversación. Porque hay algo detrás del éxito de Casu en esta gira que va más allá de los números de boletos. El Latinaje Tour 2026 fue producido por Live Nation. Sí, Live Nation, la compañía de entretenimiento en vivo más grande del mundo. La que controla estadios,
la que produce giras mundiales, la que tiene la infraestructura para mover a un artista de ciudad en ciudad a una escala que muy pocas empresas en el planeta pueden igualar. Cazzu no llegó a Estados Unidos improvisando. Llegó con uno de los respaldos más sólidos que existe en la industria del entretenimiento en vivo detrás de ella. Y eso tiene un contexto que hay que entender. Dale Play Records, el sello que maneja a Cazzu, tiene una alianza estratégica con Rimas Entertainment, que es el sello de Bad Bunny. Y en junio de 2026, Live Nation adquirió participación mayoritaria en Dale Play Live, el brazo de producción del mismo grupo. Lo que eso significa en la práctica es que el ecosistema completo detrás de Cazzu, su sello, su management, su producción de shows, ahora está integrado a la red más poderosa del negocio del entretenimiento a nivel global. Esto no es un detalle secundario. Es la diferencia entre una artista que va a girar por el mundo con el viento a favor y una infraestructura de primer nivel, y un artista que depende de su apellido y de su historia familiar para mantenerse relevante en un mercado que ya no está respondiendo igual. Y aquí viene el punto que más impacta cuando ves todo el panorama junto. Cazzu llegó al mismo mercado estadounidense donde Ángela fracasó en taquilla, y no solo vendió todo, sino que tuvo que abrir fechas adicionales porque la demanda superó la oferta. Cerró su primera gira en ese país con más de 50,000 personas en total a lo largo de sus conciertos. El álbum Latinaje, que es la base de toda esta gira, debutó en el número 1 del Billboard Latin Albums y acumuló más de 675 millones de streams en plataformas digitales. 5 de sus videoclips llegaron al número 1 a nivel global. Y la gira no terminó en Estados Unidos, siguió a México, Bolivia, Guatemala, Costa Rica, Uruguay y España, donde tiene fechas en Madrid y Barcelona programadas para finales de 2026. Y los propios fans de Cazzu se encargaron de dejar ese contraste muy claro en redes de una manera que nadie en el equipo de Ángela hubiera querido ver. Cuando Cazzu publicó su mensaje celebrando los Sold Out, uno de los comentarios más compartidos decía algo como, agotado y sin regalar boletos como una que conocemos. Ese tipo de mensaje, sin más contexto, acumuló decenas de miles de likes. Porque todos sabían exactamente a quién se estaba haciendo referencia. Y la ironía no podía ser más evidente, los mismos recintos, el mismo mercado, el mismo tipo de audiencia latina en Estados Unidos, y resultados diametralmente opuestos para las dos artistas más vinculadas por el mismo triángulo amoroso que lleva años dominando la conversación del espectáculo en México. Ahora piénsalo de esta manera. No hace tanto tiempo, Cazzu era la que cargaba con el peso del triángulo, la que muchos señalaban como la del pasado, la expareja que no podía superar lo que vivió. Ángela, por el contrario, aparecía en cada portada como la artista joven con todo el futuro por delante, el apellido detrás, el matrimonio con uno de los cantantes más conocidos del regional mexicano, una carrera que prometía ser imparable. Pero los números no entienden de apellidos ni de matrimonios famosos. Los números dicen lo que dicen, y lo que dicen en este momento es que mientras un artista sale a dar su primera gran gira en Estados Unidos y regresa con fechas canceladas y recintos a medias, la otra llega al mismo mercado, al mismo país, y en algunos casos al mismo recinto, y lo agota todo en minutos. Vale la pena detenerse también en los números del álbum Latinaje porque explican mucho de por qué la gira funcionó como funcionó. Un artista que llega a una gira con un disco que ya tiene 675 millones de streams encima, con 5 videoclips en el número 1 global y con el número 1 del Billboard Latin Albums en el bolsillo, no llega a convencer a nadie de nada. Llega a darle a un público que ya la conoce y que ya la quiere la experiencia en vivo de algo que ya consumió y que ya ama. Esa es la diferencia fundamental entre una gira que convierte y una gira que lucha. Cazzu llegó a Estados Unidos con una base construida durante meses de trabajo previo. El terreno ya estaba preparado. Solo había que abrir la venta. Hay algo que los fans de Cazzu repiten constantemente en los comentarios de sus redes y que, vista esta historia completa, cobra un significado muy particular, la llaman la jefa. No es solo un apodo cariñoso. Es el reconocimiento de una comunidad que lleva años viendo a esta artista construir, pieza por pieza, sin el apellido de una dinastía, sin el respaldo automático de una familia con décadas en la industria, sin el ruido mediático constante que le dé visibilidad gratuita. Lo construyó con música, con shows,
con una propuesta artística que evolucionó de manera coherente desde el trap hasta latinaje, que es un proyecto que los medios internacionales más respetados del mundo, incluyendo a Rolling Stone, se tomaron el tiempo de analizar en serio. Y cuando llegó el momento de subirse a los escenarios más importantes del mercado norteamericano, los números le dieron la razón. Y todo esto está ocurriendo mientras Ángela sigue cargando con un ruido mediático que no para. Los rumores de separación con Nodal que vuelven cada semana, el contrato prenupcial de $12 millones que resurge cada vez que alguien publica algo nuevo, el video viral del pastel que generó más conversación que cualquier canción de su último álbum, la crisis legal de Nodal con Universal Music que sigue activa. Todo eso junto crea un ambiente donde la carrera artística de Ángela queda constantemente en segundo plano, tapada por polémicas que no tienen nada que ver con su música. Y cuando el único momento en que tu nombre aparece en tendencias sin una polémica detrás es precisamente para compararte desfavorablemente con tu contraparte directa en el mismo mercado, la situación se vuelve muy difícil de manejar desde cualquier oficina de relaciones públicas. También hay que dar crédito a algo que muchos pasan por alto cuando analizan el éxito de Cazzu en esta gira. El trabajo que hizo en Latinoamérica antes de llegar a Estados Unidos fue enorme. En 2025 ya había hecho 14 fechas en arenas de toda América Latina bajo el mismo proyecto Latinaje. Había debutado en el Festival de Jesús María en Argentina, uno de los festivales de folclore más tradicionales del país, mezclando trap con chacarera y cumbia santafesina, un movimiento que generó cobertura en medios de todo el continente y que atrajo atención de públicos que antes no la seguían. Ganó el reconocimiento de Artista Ico Globo de Spotify, un título que se da a artistas con impacto internacional demostrado. Es decir que cuando llegó a vender boletos en Estados Unidos, ya tenía meses de momentum construido que hicieron que la preventa explotara antes de que casi nadie lo esperara. Quiero ser justo en algo antes de cerrar. Ángela Aguilar tiene 22 años. Tiene una voz que muy pocos cuestionan. Tiene nominaciones al Grammy Latino, tiene un catálogo real, tiene una herencia musical que no cualquier artista puede reclamar. Todo eso es genuino y nadie lo está borrando. El problema no es de talento. El problema es de narrativa, de contexto, de un momento muy complicado donde las polémicas personales están pesando más que el trabajo artístico, y donde el mercado que más importaba conquistar le dijo que no de una manera muy poco discreta. Eso se puede revertir. Pero requiere tiempo, silencio mediático que en su situación actual no parece fácil conseguir, y sobre todo una propuesta artística que logre reconectar con un público que por ahora está eligiendo otro escenario. Si llegaste hasta acá, ya tienes el cuadro completo, una gira que prometía 17 fechas y terminó con 7 canceladas, recintos a la mitad y estimaciones de pérdidas que rondan los $20 millones. Y al otro lado, una artista que llegó a los mismos estados, a los mismos recintos, con la misma audiencia latina como objetivo, y agotó todo en minutos, abrió fechas adicionales. Cerró con 50,000 personas en total y siguió hacia Europa y Latinoamérica con el viento en la espalda. Eso es lo que está pasando. Los números no mienten, y en este caso, los números están contando una historia que ninguno de los dos equipos hubiera querido que se contara así. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Déjame en los comentarios qué opinas de todo esto y cuéntame cuál crees que es el siguiente movimiento de Ángela para intentar recuperar el terreno perdido, porque esto no termina aquí. Dale like si el video te aportó algo, y nos vemos en el siguiente.